manos pueden hablarme como se metan en mi sien. Estamos de regreso con Dulce y Agras, potenciando la música penquista en este aniversario 471 de la Comuna de Concepción, ahí también haciéndole un regalito nosotros como canal de televisión de la Universidad de Concepción, potenciando a todas las y los artistas locales. Y por supuesto ahí entre medio las pausas comerciales, cerrando ahí van saludos de parte de los quienes participan constantemente acá por TVU. Parte también de nuestro programa es Consuelo Herrera, socióloga, que constantemente estamos hablando temáticas de la niñez. ¿Cómo estás, Consuelo? Hola, muy bien, Connie, ¿tú? ¿Cómo estás? Muy bien, y por supuesto atenta a lo que vamos a conversar respecto a esta temática que, si bien han pasado unos días respecto a lo que ocurrió en el norte de nuestro país con todas estas protestas debido a la llegada de migrantes, lo que pasa también con la niñez y la migración, y también lo que pasa con la migración rural, todo lo que se va dando en esta temática y cómo lo ven y cómo se ven afectados también niños y niñas acá en nuestro país. Exacto. Bueno, primero partir hablando acerca de lo que comentabas en torno al norte. Me parece muy relevante que hablemos de lo ocurrido en ese lugar. Pasa por encima de los derechos humanos de las personas, porque vamos a ver que incluso lo que hace es omitir las responsabilidades del Estado que tienen al firmar ciertos convenios que ya hemos mencionado. Por ejemplo, el Convenio de los Derechos de la Niñez, que es algo que hemos hablado, la CDN, la Convención de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, y por último la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Porque en el fondo estos derechos que han sido, estas convenciones que han sido ratificadas por el Estado de Chile no han sido garantizadas, ¿ya? Entonces, solamente para comenzar, vamos a partir con esa parte, ¿ya? Entonces, como hablábamos, hablar de niñez y adolescencia migrante significa situarnos automáticamente, entonces, en un plano que conlleva un triple nivel de vulnerabilidad. Por un lado, por ser niña o niño, por ser migrante y además, generalmente en el caso de Chile, por todos los problemas que tienen para poder establecerse como dentro de su regularidad, ¿no? También voy a hacer un paréntesis. Sí. No hablamos de personas ilegales, ¿ya? Porque hay mucha gente que habla de personas ilegales, y eso es una terminología que no se ocupa. Podemos decir indocumentadas o en situación irregular, pero no. Nadie, ninguna persona en el mundo es ilegal. Todos tenemos, obviamente, simplemente por el hecho de ser personas, ¿ya? El derecho a existir, ¿ya? Ese término nos ocupa, para que también vayamos trabajando en torno a, por ejemplo, lo que el Centro de Estudios de Derecho a la Infancia y Adolescencia, CEDIA, nos plantea, y así también los convenios que previamente te mencioné. Totalmente, Consuelo, es necesario ir aclarando esos puntos y debido a lo que estamos viviendo en nuestro país en los últimos años. La situación que pasa en Latinoamérica, lo que pasa también con la llegada a nuestro país y lo que ocurrió en este hecho en particular en el norte de Chile, nos demuestra también la poca tolerancia que tenemos como cultura, el poco conocimiento, la poca empatía, sobre todo cuando estamos hablando de niñas y niños. En algún momento nosotros lo conversamos, no sé si en pantalla o fuera de pantalla, lo que ocurre cuando estos chicos, chicas crecen también en este entorno y ven esto. Cómo se va formando también su realidad respecto a cómo los van aceptando. Nosotros hemos tenido estas experiencias, claro, con ciudadanos venezolanos, haitianos, en su momento peruanos, en su momento argentinos, o sea, hay historial en nuestro país, bueno, y nosotros mismos también. Si no debemos olvidar también lo que ocurrió no hace tanto tiempo acá en nuestro país, cuando muchos tuvieron que salir por temas políticos, lo que significa también ese apoyo y estas barreras que nosotros nos ponemos también geopolíticamente de un país, pero en sí Latinoamérica viene siendo un solo espacio, venimos siendo de una misma raza, por así decirlo, y cómo también vamos metiendo eso en nuestras nuevas generaciones. A buena hora ellos ya vienen con ese chip, pero me refiero como haciendo este cambio de paradigma también. Claro, o sea, porque la tolerancia y el respeto son fundamentales para el cumplimiento también de los derechos humanos. Si no se producen los discursos de odio, que son todos aquellos discursos que
finalmente atacan, disminuyen o violentan a una persona simplemente por ser tal, por su condición de raza, clase, género, etcétera. Y en este caso, generalmente el racismo que impera hoy en día con los discursos ultraconservadores que están presentes en la política actual y en diferentes lugares públicos, espacios públicos, creo que es un tema relevante siempre volver a los derechos humanos, volver al respeto y, como tú muy bien mencionabas, la tolerancia, porque la migración es un proceso histórico. La migración siempre ha estado presente dentro de la generación de las culturas, de los países, de las sociedades. No es primera vez que se produce una gran cantidad de migraciones. Y como tú bien mencionaste, en un momento nosotras y nosotros fuimos migrantes, por ejemplo, frente a una dictadura. Muchas personas se tuvieron que ir exiliadas y exiliados, ¿no? Entonces también tengamos la capacidad de ponernos en los zapatos de esas personas. No se fueron porque sí, se fueron porque hay conflictos políticos y sociales y están huyendo y buscando una vida mejor. Entonces creo que hay muchas personas que puedan tener sus creencias, sus ideologías, ¿cierto? Pero entre todas y todos sí deberíamos compartir el respeto, que es lo fundamental. No, y sobre todo hay cosas que, claro, pueden ser temas políticos, pero estamos hablando de niños y niñas. Exacto. Que poco y nada tienen esta noción de lo que está pasando en otras esferas. Si bien también hay que ir acercando estas temáticas, ¿cómo afecta también esto en el desarrollo? Insisto, desde la sociología, de lo que van viendo, de cómo se va formando también este mundo. Porque claro, migración podemos tener de lo que pasó quizás en pandemia, las ciudades, muchos migraron a lo rural, pero es algo por opción, por comodidad quizás. Bueno, la mayoría, a lo mejor algunos sin trabajo tuvieron que volver a otros temas, pero en este caso, donde hablamos de migración que es prácticamente forzada, que nadie, que ninguna madre, ningún padre va a querer viajar días por desierto con sus hijos, pasando frío, hambre y cuánta otro tipo de problemática de lo que significa y lo que podemos ver también acá en el centro penquista, familias viviendo en carpas. Sí. Insisto, nadie quiere vivir en esas condiciones. Es netamente por una necesidad terrible que está ocurriendo. ¿Cómo se va viendo desde ese punto de vista, desde la comunidad, desde lo sociológico, de cómo nos vamos formando en esto? Es que yo creo que primero no podemos dejar de tener a nivel general esta visión que te decía. Creo que a nivel de comunidad se está generando una especie de polarización en torno a las migraciones que genera, por un lado, estos discursos de odio, estos discursos que dicen, por ejemplo, de hecho están, que son infundados. Te tengo un dato respecto a la Defensoría Penal Pública, por ejemplo, del 100% de las personas que delinquen o han sido condenadas por delitos, en el caso de las zonas principalmente del norte, solo un 2% corresponde a personas migrantes. Entonces, eso también contradice, la realidad contradice este imaginario, ¿no? Racista, que plantea que supuestamente las y los migrantes son personas que delinquen, etcétera, que se ha instalado en el discurso público. Entonces, por eso también me parece necesario siempre buscar las cifras, los datos reales respecto a lo que está ocurriendo, porque así también no le damos espacio ni cabida a estos discursos infundados, como ya dije, y que además lo único que hacen es generar un clima de polarización, y además, como lo que ocurrió en el norte en las últimas semanas, o sea, fue desastroso, gente quemando no solamente coches de bebés, sino que toda la ropa, todos los pequeños enseres que podrían tener. Entonces, por favor, hay gente que de ahí que se decía supuestamente defendiendo a la patria. Yo creo que lo único que estaban avalando era el odio, yo no veo nada más. Sí. Y entonces también volvamos tanto a los valores humanitarios, ¿no?, que nos hacen solidarizar con los otros pueblos, y como te decía, a nivel sociológico creo que no puedo hablar más de polarización en base a discursos infundados que se instalan además tanto desde las esferas de poder, como así también que hoy día se dan a nivel general, tanto dentro de las discusiones de la micro, en los colectivos. Es una discusión que se está dando, pero que lamentablemente tiene datos generalmente basados en las fake news que ya hemos comentado previamente. Sí, y eso es importante también, hablar con los datos, con la información correcta. Eso es lo que tratamos de hacer, evidentemente, en cada espacio, y lo que buscamos también llevar hasta sus hogares, a través de sus dispositivos móviles, del televisor. Tener quienes están dedicados también a estas áreas. Tú, Consuelo, tu línea de investigación que tiene que ver con mujer y trabajo, con literatura, con niñez, te has dedicado desde la sociología también a abarcar todo esto.
Y es importante hablarlo, sobre todo pensando en lo que estamos viviendo en estos momentos también, de cambios de nuestro país, lo que significa, porque uno puede también comprender lo que ocurre en el norte desde la otra vereda, de que, entre comillas, y que no se malinterpreta, se sientan invadidos evidentemente los vecinos y vecinas ahí de los sectores del norte de nuestro país. Pero hay algo que hacer con esto. Lo que se hizo no es la solución, estamos clarísimos, evidentemente, pero un Estado se tiene que hacer cargo también de esto, de lo que está ocurriendo. Exacto. Insisto, lo que vivimos nosotros también como país y lo que podemos vivir, nadie nos asegura que en un par de años pase algo similar en nuestro país o de otro tipo, y hay que salir. ¿Cómo también vemos ese tema, que muchas veces lo vemos como algo alejado? Yo creo que por eso también pasa esto de este rechazo, y lo vemos como algo súper que no, nunca me va a pasar, no, es que no. Pero no estamos tan lejos de esto, o sea, las cosas pueden cambiar de un día para otro, como se va dando y como uno ve en otros países también, si no es acá de ser un pájaro de malo bueno y estar diciendo, oye, que esto puede... No, si las cosas van cambiando, todo es cíclico, entonces también cómo vamos acercando estas temáticas y cómo también vamos conociendo nuestros derechos, como tú señalabas, respecto a la migración, y lo que podemos hacer también de la comunidad desde nuestros espacios. Sí, yo creo que primero cómo las mismas políticas públicas hacen cargo de estos procesos migratorios y otorgan una vida digna a las personas que migran y sobre todo también a las niñas, niños y adolescentes. Creo que hoy día no hay una consideración respecto a eso. Creo que en general a nivel de Estado solo se han dado discursos muy bellos mediante la televisión, pero realmente no ha habido un abordamiento, por lo menos para mí, un abordaje que sea lo suficientemente serio y que tome en consideración vivienda, alimentos, vestuario, etcétera, ¿ya? Estas personas generalmente, como tú bien dijiste, están viviendo en la precariedad, en las calles. Entonces, yo aún así tampoco puedo justificar, yo entiendo que pueden haberse sentido quizás invadidos, pero bueno, nosotros acá también tuvimos la situación con el pueblo mapuche y creo que muy pocas personas son las que empatizan con esa causa, ¿no? Creo que, de hecho, todo lo contrario. Entonces, también hablar de cómo vamos generando climas de inclusión, porque como tú muy bien mencionaste, el panorama a nivel nacional puede transformarse de un día para otro. Ya ha pasado, ya no es como tú bien dijiste, no eres pájaro de mal agüero, sino que todo lo contrario, es una situación que ya ha ocurrido a lo largo de nuestra historia y siempre empatizar con la otra persona también es tener la capacidad de construir una sociedad mejor. A mí me llama la atención, yo también vuelvo un poco a los discursos desde las y los adultos, que decimos siempre que queremos niñas y niños felices, que sean tolerantes, buenos ciudadanos, ¿cierto? ¿Nosotros somos buenos ciudadanos cuando enarbolamos un discurso de odio contra un migrante? Yo me lo pregunto porque también generalmente las niñeces están reproduciendo discursos racistas porque en sus casas escuchan y lo reproducen. Sí. Claro, entonces también tengamos en consideración eso. ¿Es lo que me gustaría que mi hija o hijo dijera de otra persona? Yo lo pongo ahí, lo dejo simplemente para la discusión porque creo que no. Y frente a eso, frente al tema de las expulsiones colectivas, por ejemplo, que son procesos cuando a las personas extranjeras se les obliga, se les expulsa del país, ¿cierto? Y se les niega el reingreso sin un previo análisis de las circunstancias. Eso es muy, muy, muy lamentable. Eso es una práctica que de hecho la ONU alertó al Estado de Chile, dijo que había que hacer un cese. No obstante, ha sido lamentablemente algo que se ha seguido replicando. Entonces creo que hay muchas situaciones irregulares, hay muchos problemas de los que el Estado no se ha hecho cargo y creo que tiene que asumir esa responsabilidad política y social con las personas migrantes y con todas las personas que hoy día están en situaciones de pobreza y exclusión en nuestro país, porque respecto a la ruralidad, que también es un tema que nos convoca, por ejemplo, te comento que el 19.7% de las niñas, niños y adolescentes indígenas, que están en zonas rurales, viven en situación de pobreza por ingresos, ¿ya? Y un 37.4% de las niñas y niños y adolescentes que habitan en zonas rurales viven en situación de pobreza multidimensional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pobreza multidimensional? Nos referimos a falta de acceso a los derechos de educación, salud, ¿no? Alimentación. Entonces, son temas muy complejos que siento que el Estado no ha dado respuesta. Bueno, y de hecho, y para ir finalizando, ahí lo que tú señalabas de la ONU, ellos indican que, claro, el tema de la vulneración de derechos, que como lo señalábamos antes, y que a lo mejor uno piensa lo más obvio, que es como pasar hambre y frío,
tiene que ver también que se vulnera su derecho al no tener acceso a servicios de salud, a ser detenidos, a estar expuestos también a crímenes organizados, bueno, y dentro de eso también a sufrir violencia de discriminación, que es lo que esperemos no siga ocurriendo evidentemente a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional. Es algo que se tiene que ir trabajando como sociedad, como comunidad, partiendo también por lo que es valores y todos los mensajes que se van entregando desde la casa. Consuelo Herrera, como siempre, un gusto que nos acompañes acá en la comunidad del contenido, hablando temáticas de niñez y niñas revoltosas ahí con todo, con los cuentacuentos. Sí, de hecho el domingo pasado estuvimos en la cicletada de las niñas, haciendo cuentacuentos en el Parque Ecuador. Fue una actividad muy hermosa, así que les invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales para que puedan seguir nuestro trabajo. Y obviamente siempre leemos los mensajes que nos llegan y esperamos que siempre estén en contacto, sobre todo con las niñeces de las comunidades. Sí, aprovechando solamente, sí, solamente voy a corregir un porcentaje, era un 24.2% de pobreza por ingresos, es mucho más alto. Mira, y el 37.4% que les había mencionado, sí, porque lo tengo anotado acá. Super. Y para que lo tengan, porcentajes de UNICEF, para que nos demos cuenta de la gravedad también de la pobreza que se da en los sectores rurales de nuestro país, más aún con el problema de las aguas, ¿no? Sí. Y con su escasez. Así que eso, y espero que todas estas reflexiones las podamos llevar a nuestro hogar, a nuestros territorios y a seguir conversando para transformar. Sí, de hecho, nos quedamos la migración más lo que está ocurriendo allá de lo que está ocurriendo de manera rural. Ahí podemos hacer una versión 2.0 también de la migración que ocurre a nivel rural. Consuelo, que estés muy bien, buena tarde. Igualmente, chao. Y nosotros ahora